Recordemos, y esto es un tip valiosísimo, el artículo 319 señala que cuando yo aporto bienes o activos o derechos, separando obviamente la liquidez, a una sociedad en el exterior, se entiende que es una venta. ¿Qué significa eso? Que conserva las mismas condiciones que tenía el aportante. Conclusión, no se considera enajenación y por tanto no hay lugar a tributación. ¿Qué es sede efectiva y administración? Quienes estamos habituados a trabajar en temas tributarios sabemos que para efectos de que una compañía tribute en Colombia puede hacerlo por dos vías. Si es una compañía nacional que constituye bajo la norma colombiana, esta compañía va a tributar tanto por sus rentas de fuente nacional como de sus rentas de fuente extranjera. Contrario censo, cuando estamos ante una compañía del exterior, esta solo tributa en Colombia por las rentas de fuente nacional. Pero entonces llega esta figura que Roger nos menciona, que es un híbrido colombianizado, que es la sede efectiva y administración. ¿Y qué es esto? Que una compañía del exterior, es decir, legalmente la constituí con toda la formalidad de una compañía fuera de las leyes colombianas, por una ficción legal, es decir, solo porque la norma colombiana así lo dijo, se va a considerar nacional para todos los efectos tributarios. Entonces acá ya viene una primera arranque. Ojo que esta ficción es solo para efectos tributarios, no tiene que ver con otro tipo de regulaciones como son la norma comercial, la norma contable, que pueden llegar a tener una incidencia. Entonces ya hablando de que es una sociedad en el exterior, pero que para efectos tributarios se entiende colombiana, ¿cuáles son esos efectos? Y ahí venías tú y resaltabas. Ojo que una sede efectiva y administración antiguamente se decía por las decisiones de los altos ejecutivos, ahora son las decisiones del día a día del negocio. Correcto, y ahí si quieres comencemos a ampliar para que nos centremos en sede efectiva administración, que es el tercer punto y lo vamos a desarrollar completamente. El artículo 12-1 del Estatuto Tributario Nacional señala quiénes son los contribuyentes o los sujetos contribuyentes al impuesto de renta en Colombia. Y ahí deja de manera expreso que las sociedades nacionales. Y las sociedades nacionales la dividen en dos. Las sociedades que se crean en Colombia, como bien dices, bajo las normas legales de Colombia. Y lo segundo, aquellas sociedades que son creadas bajo normas o bajo otras jurisdicciones, pero que sus decisiones, dice la norma de forma clara, que se toman día a día es en Colombia. Y ahí entonces una de las formas más fáciles a veces de entender ese tipo de elementos o ese tipo de figuras es irnos a los elementos básicos del tributo. Y uno diría, ¿cuál es el hecho generador de una sociedad efectivamente administrada en Colombia? El hecho generador es que se tomen las decisiones día a día en Colombia. Esa palabra día a día entonces la podemos entender de manera muy subjetiva, porque ¿qué significará el día a día? La DIAN no ha dado una explicación. Simplemente la última ley, que fue la 2227, que la transformó, prácticamente señala en los elementos que manifiesta el legislador, es que se hace con el fin de evitar subjetividad, porque antes se decía que la administración de la sociedad se tenía en Colombia cuando los ejecutivos más importantes tomaban las decisiones en el país. Pero ahora decía dentro de las proposiciones del legislador que se cambiaba la frase a día con el fin de evitar elementos subjetivos, pero siento que quedamos en un elemento aún más subjetivo y entendamos la palabra subjetivo como que un mismo objeto tiene diferentes formas de vista. Día a día entonces lo podemos entender como los pagos, día a día lo podemos entender dónde se toman decisiones, día a día lo podemos entender dónde se hacen las operaciones financieras más importantes. Entonces, día a día involucra una gran cantidad de factores que sin duda alguna tienen un fin a determinar. El primer elemento generador es que si la sociedad que yo constituyo en el exterior, las decisiones las tomo en Colombia, vamos a poner un ejemplo fácil, Olga, es que creamos una sociedad para efectos comercial, por ejemplo, es que la sociedad está allá en Estados Unidos solo para facturar. Pero ¿dónde se hacen los pagos? En Colombia. ¿Dónde se gestionan los recursos? En Colombia. Y no solo es que va a tributar por su renta de fuente extranjera y renta de fuente nacional, sino que también le va a tocar cumplir todos los elementos de forma, porque va a ser prácticamente igual que una. Claro, y es que esto
parece un tema menor, pero es que cambia totalmente las reglas de juego. Porque en caso de que se llegue a generar de que la autoridad colombiana considere que ese vehículo en el exterior se constituye una sociedad de fuente extranjera o sociedad administrada acá en Colombia, se va a considerar como un contribuyente colombiano. Entonces surgen inconvenientes tales como, ¿qué pasa con el impuesto que pague allá? Porque no significa que porque se considere colombiana no voy a tener que cumplir las normas de tributación del país de origen. Entonces puede que se genere una doble tributación porque voy a tener que pagar el impuesto bajo la norma local de la sociedad más el impuesto colombiano. ¿O qué me dices tú del tema de facturación? Imagínate cómo aplican o no aplican las normas de facturación en Colombia. Vayámonos un poco más complejo el tema. La constituyó en México. México también tiene un sistema de facturación electrónica como el que tiene Colombia. Entonces estaríamos hablando que hay una sociedad en México, pero cumplimos todos los elementos que es administrada en Colombia. Vamos a hacer una factura por la prestación de un servicio o la venta de un bien, tendría que emitir factura electrónica bajo el modelo colombiano y factura electrónica bajo el modelo mexicano. Y ahí es donde estaríamos tributando en México y tributando en Colombia. Y apelando a esto, Olga, es una fiscalización muy fácil para la DIAN, porque de unos años para atrás hubo una moda tan grande de constituir sociedades en el exterior que la estrategia, y hoy está sucediendo mucho, muchas empresas dicen, no, voy a abrir una sociedad afuera. ¿Por qué razón? Por las 4 que yo te dije. Pero, ¿dónde la administran? En Colombia. Pongo de presente otra problemática. Imagínate desde qué momento se dispara la obligación de tributar en Colombia. Este ha sido un tema que ha generado gran dificultad porque desde cuándo se entiende administrada en Colombia. Recordemos que la norma, el artículo 12-1, hace parte de las normas del impuesto de renta. Y el impuesto de renta es un impuesto de periodo, es decir, toma la foto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Pero puede pasar de que los primeros meses, enero, febrero y marzo, se tomaron todas las decisiones, suponiendo en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si en el mes de marzo empezamos a tomar todas las decisiones en Colombia? ¿Desde cuándo esta sociedad administrada en Colombia se va a entender contribuyente? Pues lo que ha dicho la doctrina de la DIAN principalmente es que si se logra concretar en cualquier momento del año gravable esa sede efectiva de administración en Colombia, me va a cubrir la totalidad del año gravable esa tributación como si fuera una sociedad colombiana, lo cual es problemático porque realmente solo estoy cumpliendo el periodo por un pedacito de todo el año gravable, solo estoy cumpliendo esa condición. Y bueno, imaginémonos que está relativamente claro desde cuándo arranco, cuándo dejo de tener la obligación. ¿Qué opinas? Es interesante esa doctrina de la DIAN de la cual me aparto, porque el hecho generador es cuando yo puedo, si yo determino con objetividad cuándo arranqué, pues así como cuando se constituye una sociedad, no puede pagar todo el año pues porque antes no existía. Y antes de responder esa pregunta que me encanta, Olga, quiero hablar un poco del procedimiento. Cuando yo cumplo el elemento y lo sabemos que la sociedad se administra en Colombia, debemos ir a la DIAN e inscribirnos en el RUC. Es una obligación formal. Va a pasar que muchas veces estas normas se desconocen. En el RUC te colocan y te dicen, oye, usted es una sociedad efectivamente administrada en Colombia. Ahora, ¿cuándo se liquida? En mi criterio, también hemos visto algo de doctrina de la DIAN señala que cuando ya yo no cumplo los elementos del hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? A las decisiones día a día en Colombia, hasta ahí llegaría y ahí el trámite que debemos de iniciar es la cancelación del RUC y por ende, en mi criterio es, si yo arranqué en enero, vamos a suponer que acá en Colombia, pero ya definitivamente nos llevamos todas las decisiones para otro país de forma clara y contundente, pues hasta esta fecha pagaría el tributo y tendría obligatoriamente que liquidar el RUC, porque si no liquido el RUC va a entenderse que la sociedad sigue operando y sigue cumpliendo el hecho generador en Colombia. Así que, en mi criterio es tan pronto, de manera objetiva o clara, dejamos de cumplir el requisito, para mi criterio la fecha va a ser la fecha de cancelación del RUC, porque si no la cancelamos, seguirá teniendo las obligaciones. No, y que se me genera un inconveniente de orden práctico y es, ¿tú cómo acreditas que dejaste de tomar las decisiones en Colombia? Porque acá existe libertad probatoria, no existe como la famosa prueba reina que te diga cuándo dejaste de tomar esas decisiones. Entonces, esa cancelación del RUC va a estar un poco al arbitrio de lo que el funcionario de la DIAN, cuando solicites la cita para la cancelación, te diga. Entonces, ese es un tema complejo que es importante porque
como es un elemento de sujeción pasiva del impuesto de renta, lo que va a pasar es que si tú no la dejas delimitada antes del 31 de diciembre, vas a terminar obligado por la totalidad del año gravable. Ahora, esto también se presta para mucha planeación alrededor de lo mismo, que es importante simplemente, en mi opinión, tener muy claros cuáles son esos criterios que desencadenan y poder documentar esas decisiones para efectos de poder probar la realidad del negocio de esta compañía en el exterior. Olga y yo tenemos la oportunidad de ser, Olga es abogada y contadora, yo soy contador y abogada. Es decir, manejamos esa dupla. Dicen que los abogados siempre volvemos las cosas complejas. ¿Qué tal si hacemos 3 preguntas complejas de lo que es la sede efectiva de administración? Y la primera pregunta compleja es, ¿está claro y es objetivo que ya yo no cumplo los elementos para administrar en Colombia, por ende vamos a liquidarla, pero tengo deudas con la DIAN? No me van a cancelar el RUT. Ahí yo creo que se dispara algo que es la responsabilidad solidaria, porque recordemos que cuando uno firma una declaración, la primera persona a la cual le van a cobrar es al obligado tributario. Correcto. Pero muchas veces somos personas naturales quienes firmamos esas declaraciones. Entonces yo creo que ahí sí podrían iniciar o ir a perseguir el pago de la deuda a la persona que firmó la declaración. Correcto, vamos a suponer que es extranjera. Para la DIAN perseguirla va a ser muy difícil, pero hago referencia a, si no me liquidan el RUT, tengo que seguir tributando. Ahí yo creo que viene otra situación, y es que el RUT es declarativo más no sustantivo. Correcto. ¿Qué significa eso? Que el RUT es simplemente una declaración desde el momento en el cual yo lo estoy haciendo, pero realmente la obligación cesa es cuando cumple la condición. Entonces, en mi opinión, a pesar de que no tenga actualizado el RUT, si puedo probar el momento en el cual dejé de tomar las decisiones en Colombia, va a ser suficiente. Claro está, eso sería una pelea y uno como asesor nunca recomienda meterse en una pelea. Lo mejor es dejar todas las cosas muy claras para que la realidad probatoria sea consecuente con lo que tú dejaste acreditado ante las autoridades. La segunda pregunta, y que uno lo escucha en muchos paneles, y vamos a dejar varios tips acá. ¿Cómo demuestro que la sociedad no se administra en Colombia? Y arranco con mi primera referencia. Ejemplo, un BPO en mi criterio funciona muy bien, porque es demasiado subjetivo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo un bien inmueble que he comprado en Estados Unidos de real estate, es de inversión, pero las decisiones las tomo de acá. Pero realmente lo que ha ocurrido es que yo se lo he entregado a un real estate. El real estate es quien toma la decisión, a quien la arrienda, es quien recauda y es quien me paga los mantenimientos. Ahí hay una claridad de que esa sociedad que creé para bienes inmuebles, quien la administra es un real estate. Yo no tomo decisiones día a día ya. Así que sería un muy buen elemento probatorio. Sé que son escasos, oiga, pero ¿cuál otro considera? Yo creo que va a estar atado mucho para que yo quiero la sociedad. Por ejemplo, un clarísimo ejemplo es cuando realmente yo me estoy llevando la operación a otro país. Ejemplo, no, soy una compañía colombiana y lo que hago es que me voy a montar una fábrica afuera y esa fábrica de afuera empieza a realizar y a cubrir el mercado del exterior. Entonces, en este caso es clarísimo que tiene una operación real totalmente sustentable desde el exterior. Que sí puedo tener una junta directiva que tenga un miembro colombiano y puedes llegar a ser problemático, pero en el momento en que yo pueda demostrar que la sociedad totalmente afuera se gobierna desde afuera para estar afuera, yo creo que ahí tenemos elementos de prueba suficientes para documentar que no estamos ante una sede efectiva de administración. Otro tip que le escuchaba a un gran ponente en materia de tributación internacional que ambos conocemos, él decía las fotografías. Y me ponía a pensar qué tan válido es. Decía, si yo tengo la sociedad registrada en Panamá, pues yo voy a Panamá y ¿por qué no tomar fotos? Esta fue la reunión, aquí está el tiquete y ahí hicimos la planeación estratégica. Y me pareció un elemento probatorio bastante llamativo porque estamos tan acostumbrados al papel físico que, ¿por qué no la fotografía? Como decía el libro de 100 años de soledad, para el tiempo, ¿no? Captura el tiempo. Y tercera y última pregunta, Olga, para cerrar el tema de la sociedad efectivamente administrada en Colombia, es algo que tú decías, ¿desde qué momento? Porque aquí hay una contingencia gigante. ¿Desde qué momento
me pueden a mí considerar que la sociedad tenía que haberse registrado en Colombia. Desde el momento en que se empieza a administrar efectivamente en el país, y yo creo que hay momentos, cito, por ejemplo, la Constitución. O sea, si en la Constitución tú de una vez ya nombras un consejo de administración, ya nombras unos directivos que están en Colombia, pues desde ese momento ya vas a empezar a dar juicios de que está efectivamente administrada en Colombia. Por eso muchas veces uno lo que revisa es, venga, ¿cómo es la toma de decisiones? ¿Cómo es la cadena de mando? ¿Quién puede comprometer a la sociedad? Tema de representantes legales, tema de administradores, tema de empleados. Siento que ese tipo de cosas es importante evaluarlas antes de entrar a constituir el vehículo. ¿Cómo va a ser la operación de la compañía? Y a partir de eso que tienes planeado, hacer el test que nos plantea el artículo 12-1 para efectos de saber si estamos administrados acá o no. Entonces, este punto es demasiado relevante. Cuando abrimos una sociedad vamos por 3 puntos. Primero, régimen cambiario. Segundo, los elementos propios de la jurisdicción donde estoy abriendo. Y tercer elemento, dónde se va a administrar la sociedad, porque va a ser un elemento decisorio importantísimo. Si se administra en Colombia, habrá que registrarla en Colombia y por ende cumplir todos los elementos de forma como si fuera una sociedad en Colombia. Saquemos cosas positivas de ese régimen. Recordemos, y esto es un tip valiosísimo, el artículo 319 señala que cuando yo aporto bienes o activos o derechos, separando obviamente la liquidez, a una sociedad en el exterior, se entiende que es una venta. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo quiero aportar unas acciones a una sociedad en el exterior. Naturalmente se entiende una venta, y si es vinculada, que más adelante haremos, ahí tengo que hacer régimen de precios de transferencia. Pero si es una sociedad extranjera, pero que se administra en Colombia, la tengo registrado y es una SEA, oiga, ¿qué pasa? Recordemos, sede de efectividad de administración es la ficción como si fuera otra entidad colombiana. En el artículo 319 nos dice que un aporte en especie a una sociedad colombiana está cobijado por el régimen de neutralidad fiscal. ¿Qué significa eso? Que conserva las mismas condiciones que tenía el aportante. Conclusión, no se considera enajenación y por tanto no hay lugar a tributación ni a aplicar el estudio de precios de transferencia que me obliga a hacer ese aporte en especie a valores de mercado. Entonces esto constituye un elemento muy importante de planeación, porque es muy diferente que cuando tú haces un aporte a una sociedad del exterior, muchas veces tú quisieras tener esa misma neutralidad fiscal, porque cuando tú haces un aporte, eso es como pasar la plata del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, tú no te estás enriqueciendo. Pero esta norma del aporte en especie a la sociedad en el exterior, lo que me crea es esa ficción que se entiende enajenación, y por tanto yo debo declarar un ingreso, el valor comercial, un costo, que es por lo cual yo tenía declarado ese activo en mi declaración de renta, y me genera una utilidad, y esa utilidad es sujeta a impuestos. Entonces muchas veces cuando yo hago un aporte al exterior en especie y no tengo en cuenta esa norma, lo que voy a estar es haciendo, anticipando una tributación que voy a tener que entrar a pagar en ese año gravable en el cual haga el aporte, sin que realmente esa plata me esté entrando a mi flujo de caja. Entonces acá esa es una de esos tipos de normas que en el momento en que decida abrir un negocio en el exterior, tengo que validar si estoy entre ese régimen de aportes que son grabados o si puedo cobijarme de este régimen de neutralidad fiscal. Que sirve mucho si el propósito es tributario o patrimonial. Total. Si el propósito de usted abrir una sociedad en el exterior es por un efecto fiscal, va a funcionar muy bien el aporte. Y si es para efectos patrimoniales, ni hablar, es el mejor vehículo.